Hola estimados estudiantes, la red de tutores de este maravilloso curso Competencias Comunicativas les damos la más cordial bienvenida al desarrollo de esta actividad 3, análisis de la comunicación no verbal y la historia de un oso. Me gusta iniciar con una frase de motivación. El único modo de hacer un gran trabajo es amar lo que haces. Steve Jobs. Para un buen desarrollo de estas actividades, ustedes deben de tener una activa participación en el entorno de aprendizaje colaborativo desde la primera semana. Lo primero que deben hacer es ingresar al entorno de conocimiento y leer de forma comprensiva los documentos de la unidad 2, la comunicación no verbal de la casa editorial McGraw-Hill, el poder de lo que no se dice. Una vez ustedes hayan leído todo este material, como segundo punto, los invito a revisar y a analizar el cortometraje Historia de un oso. Este es un animado chileno ganador de un premio Oscar y dirigido por Gabriel Osorio. Ha sido catalogado como mejor película en festivales de cine en varios países. Con estos dos materiales, ¿qué van a hacer? Van a dar respuesta a los dos momentos de reflexión. Entonces, en este momento de reflexión 1, usted debe mencionar 3 factores de la comunicación no verbal que haya identificado en el cortometraje Historia de un oso y especifique en qué momentos se ven reflejados en la historia y describa cómo el factor identificado se muestra en el video a través del diligenciamiento del siguiente cuadro. En el cuadro van a encontrar las 3 opciones. Una columna que dice factor de la comunicación no verbal identificado, otra columna que dice minuto o momento del cortometraje y otra columna descripción de las expresiones identificadas. Aquí un ejemplo de lo que deben hacer. Entonces aquí tenemos el ejemplo y en la columna factor de la comunicación no verbal identificado colocamos tipo de actos no verbales, manos. En el minuto o momento del cortometraje se evidencia en el minuto 3:11 y en la descripción de las expresiones identificadas encontramos que el oso pequeño arrastra la mano de su padre, señalando y direccionando que desea ir hacia el otro oso para ver la historieta. Y el momento de reflexión 2, de acuerdo con lo observado en el cortometraje, ¿considera usted que la comunicación no verbal permite comprender el mensaje de forma efectiva? Responda sí o no y debe explicar por qué en un párrafo entre 6 y 9 líneas. Para las respuestas de los dos momentos, usted debe tener en cuenta los 5 elementos o factores de la comunicación no verbal: imagen personal, paralingüística, kinésica, tipo de actos no verbales, manos, y la proxémica. Estas respuestas a los dos momentos de reflexión las comparten en el foro de aprendizaje colaborativo unidad 2, tarea 3, análisis de la comunicación no verbal en un cortometraje, y se deben realizar durante la primera semana de la actividad. En el punto 3, escoger un aspecto o factor de la comunicación no verbal que desean representar con una fotografía y la publican en el foro. Puede ser un tipo de actos no verbales, manos, paralingüística, proxémica, imagen personal o kinésica. En el punto 4, usted debe hacer planeación y tomar 3 fotografías
donde se evidencie la aplicación del factor de comunicación no verbal que usted escogió. Y confirmó en el foro en el punto 3. En este sentido se aclara que no son imágenes, son fotografías tomadas por usted a sí mismo o a otras personas en un espacio determinado. En este caso, usted como estudiante puede usar su celular, su cámara fotográfica para captar la expresión dentro de un contexto, espacio o lugar. Por eso las fotografías deberán mostrar no solo la expresión, sino además el contexto donde se encuentra proyectado dicho factor, ya sea en el ámbito familiar, laboral, personal o académico. Igualmente, antes de tomar las fotografías, usted deberá efectuar la planeación de las fotos que va a capturar realizando el siguiente cuadro, el cual deberá mostrar en el foro de aprendizaje colaborativo tarea 3. Este punto se desarrolla en la segunda semana de iniciada la actividad. Entonces en el cuadro colocan el nombre del estudiante, el factor seleccionado, el seleccionado en el paso 3, ejemplo, si el estudiante escogió tipo de actos no verbales manos, la fotografía, el número de la fotografía son 3, 1, 2, 3. Y en este ejemplo coloco 1. El contexto personal. Lugar de la toma, acera de la casa de Juan. Descripción de la fotografía y su pie de foto. Juan sale de su casa y saluda a su vecino con el dedo pulgar hacia arriba para indicarle que está bien. En el punto 5 deben escribir un texto expositivo de 3 párrafos. Uno de introducción, uno de desarrollo y uno de conclusión, que contenga entre 6 y 9 líneas, teniendo en cuenta todas las respuestas y análisis realizados hasta el momento. En este texto expositivo usted dará a conocer la importancia de la comunicación no verbal enfocados en su vida laboral, personal y académica. Este texto expositivo lo deben publicar directamente en el foro de aprendizaje colaborativo, no en archivo adjunto. En el punto 7, con las 3 fotografías que realizó en el paso 4, crear el álbum de fotos teniendo en cuenta los recursos que se les proporciona en el entorno de aprendizaje práctico, guía para el uso de recursos educativos y que puedes escoger según tu criterio y dominio. El texto expositivo y el enlace del álbum de fotos se debe publicar en la tercera semana de la actividad. Deben verificar que el enlace quede público y que abra correctamente. Documento final individual para entregar por el estudiante. El documento debe ser en formato Word y debe incluir, primero, portada. Segundo, introducción. Párrafo 9 líneas donde se describa cómo se realizó el ejercicio, cuál es el objetivo de la actividad y qué encontrará el lector en el documento. Contenido del trabajo. Respuestas a los 2 momentos de reflexión. Cuarto, cuadro de planeación de fotografías diligenciado. Quinto, texto expositivo de 3 párrafos donde dé a conocer la importancia de la comunicación no verbal en el aspecto de su vida confirmado en el paso 3. Sexto, enlace del álbum de fotos, secuencia de 3 fotografías, cada una con pie de foto donde se represente el aspecto de la comunicación no verbal seleccionado por usted. Recomendación: debe verificar antes de enviar que el link del álbum de fotos abra correctamente. Séptimo, conclusiones, al menos 2 reflexiones que quedaron tras realizar el ejercicio en 2 párrafos de 6 a 9 líneas. Y octavo, referencias del material sugerido
y complementario. La configuración del documento es el siguiente: tamaño y tipo de letra 12, Times New Roman, espaciado, texto a doble espacio y alineado a la izquierda, márgenes 2,54 centímetros en toda la hoja, sangría de primera línea de 1,27 centímetros. Apreciados estudiantes, estos son los elementos que tienen ustedes para desarrollar esta actividad, que comienza el día 13 de marzo y termina el 8 de abril, de acuerdo a la agenda del curso. Están cordialmente invitados a participar activamente, a revisar el documento antes de subirlo al entorno de aprendizaje colaborativo, revisar la ortografía, la redacción, los signos de puntuación, la acentuación, la cohesión y la coherencia. Les deseo éxitos en su nuevo aprendizaje. Con aprecio, la red de tutores del curso Competencias Comunicativas.